¿Ahora está? ¿Me escuchan? Impecable. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la inclusión de la psiquiatría de adultos en este espacio. Me parece que es algo bien importante y en lo que estamos tratando de avanzar, un poco el planteo por el cual nos convocan también, ¿no? Desde el año 2018 hemos ido progresivamente tomando mayor contacto con el tema, un poco lo que decía el doctor Porciúncula al inicio, cuando él dice, la primera vez que tuve contacto con este tema fue cuando empezó a trabajar en psiquiatría pediátrica. En realidad uno se pregunta, ¿qué es lo que ocurre entonces con las personas que tienen TEA en la infancia, cuando crecen? Y creo que esta es una de las cosas que como sociedad nos tenemos que preguntar. No es solamente, no es solamente un problema de los servicios de atención. Si uno mira, por ejemplo, la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando resuelve que el 2 de abril, o propone que el 2 de abril sea el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fundamentalmente hace referencia a los niños, lo cual es lógico porque es una preocupación enorme la detección precoz y es el problema ha sido mucho más identificado en la población infantil. Pero queremos en este momento hacer justamente un llamado a la conciencia sobre la necesidad de continuidad de la atención y de la continuidad de las respuestas desde la matriz de protección social para las personas adolescentes y adultas con problemas de TEA. Y en este sentido, bueno, hemos avanzado en algunas cosas, pero es mucho lo que nos queda por hacer. ¿Cómo llega, por ejemplo, por qué es tan poco claro para quienes atendemos a adultos la presencia del TEA, ¿no? En realidad no llegan a la consulta con mucha frecuencia, ahora cada vez llegan más, y puede ser desde diferentes escenarios que varían según la edad en la que se realizó el diagnóstico y el nivel de funcionamiento. Esto es clave porque, digamos, esto que decimos siempre, ¿no? Que es un desarrollo atípico, con un potencial de adaptación individual y que el pronóstico es variable con la atención precoz. La doctora Garrido mostraba la brecha que hay entre la aparición de las primeras llamados de atención en relación al comportamiento y lo que es el diagnóstico certero de la existencia de un TEA. Esto es marcado también, eso es una brecha cuando se realizó el diagnóstico, pero también existen pocos, pero casos que llegan a la vida adulta sin el diagnóstico o con diagnósticos que son otros. Por ejemplo, en el caso del bajo nivel de funcionamiento, es frecuente que haya un diagnóstico de retardo mental y pase invisibilizada la presencia de otro tipo de dificultades. O en los de alto funcionamiento que se interprete como determinadas características de personalidad, pero que no se atienda a la especificidad del trastorno. Los desafíos en la atención integral de las personas adultas con TEA, a mí me interesaría destacar, bueno, primero esto de la condición persistente, la condición de que puede ocasionar una discapacidad y una desventaja social, coloca a la persona en una situación de vulnerabilidad que es incrementada por el estigma y esto ocasiona sufrimiento y complejiza la evolución y complejiza el tipo de respuestas necesarias. Es imprescindible, cuando hablamos de enfocar esto desde un marco de derechos, el reconocimiento de las personas con TEA como sujetos de su propia vida, con derecho a decidir en los distintos ámbitos. ¿Qué quiere decir esto? Esto también nos desafía como sociedad o como profesionales, en el sentido de respetar los derechos no es dejar a la persona sola para ejercerlos, es realmente construir sistemas de apoyo que sean adecuados a la especificidad de la situación a nivel general y en la especificidad de la situación individual. Este es un tema clave en el que se ha ido avanzando en la visualización, sobre todo a partir de la Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo llegan a la consulta los adultos? En general, por problemas vinculados a la comorbilidad, a la aparición de complicaciones psiquiátricas o en algunos casos con una evolución deficitaria. En esto me voy a detener un poquito más.
Bueno, la ansiedad frente a situaciones de estrés importante, que tienen una alta vulnerabilidad, las altas tasas de depresión, que es mayor en el TEA de alto funcionamiento, hay mayor porcentaje de conductas suicidas, de ideación y de actos suicidas, y las conductas desadaptativas y el deterioro funcional fundamentalmente en el TEA de bajo funcionamiento. Y esto es clave porque acá, esto se ve más sobre todo cuando se pierden los sistemas de apoyos. Hay mayor número de estructuras de apoyo en la infancia, ya menos en la adolescencia, y las estructuras de apoyo para los adultos son prácticamente inexistentes. Y vemos bastante la evolución deficitaria en la medida que van perdiendo inclusión social, inclusión educativa, inclusión ocupacional. Y que además las familias también, digamos, envejecen las familias y la posibilidad de sostén en una red, en una matriz social que está empobrecida, es mucho menor. Esto es una encuesta que se realizó en el año 2008 a psiquiatras y a psiquiatras en formación, respondieron 137, y que nos interesaba mostrar un poco, la idea era saber cuál es la presencia en la consulta habitual de las personas con TEA. Los porcentajes acá entre Montevideo y interior más o menos siguen lo que es igual que la distribución en los servicios de salud, lo que es general en la distribución de los ámbitos de trabajo de los psiquiatras. El 75% dijo asistir a algún paciente con diagnóstico de TEA. Pero si miramos bien, hay un porcentaje importante que nunca atendió, 25% ninguno, y casi 50% menos de 5. O sea, podemos decir que hay una amplia mayoría de psiquiatras que han visto pocos pacientes con trastornos de TEA. 81% de estos pacientes fueron diagnosticados en la infancia, 9% en la adolescencia y 10% en la edad adulta. Una cosa que sí es interesante, que es concordante con lo que se planteaba en el estudio realizado por la doctora Garrido, la inclusión en el abordaje de un enfoque multidisciplinar, en el cual se integran, a mí me parece importante acá la importancia de la terapia ocupacional y de la rehabilitación. ¿Cuáles son estas necesidades específicas? Y el problema es que en realidad las necesidades específicas de la población de TEA adultos las conocemos pocos porque hay escasez de investigaciones, sobre todo en la edad adulta media y tardía. En un relevamiento hecho en el año 2018, sobre 501 estudios presentados, solo 12,6 incluían personas de 18 años o más. Sin embargo, cuando focalizamos en los estudios sobre utilización de los servicios vemos que hay un lugar crucial para la atención continuada y para la intervención en la edad adulta, y que hay posiblemente un aumento de necesidad de los servicios durante la transición. En las entrevistas a familiares, los familiares ubican la transición como como un caer en el abismo, ¿no? Como una ausencia de respuestas. En esto ha sido bien interesante la interacción con las asociaciones de padres y con un reclamo que nos hacen justamente a los que trabajamos en la atención de adultos respecto a la necesidad imperiosa de poder generar respuestas adecuadas. Ha habido una evolución de las metas en el proceso de rehabilitación, ni que hablar que la inclusión laboral sigue siendo una meta súper importante, pero también lo es la autonomía en la vida cotidiana y la inclusión social, la autogestión, la mejora de la calidad de vida, el ejercicio de ciudadanía y de derechos. Es imprescindible una buena alianza terapéutica en el equipo de salud mental y los adultos con TEA, considerando las particularidades de la comunicación y las preferencias de la persona, apoyar para la reducción del estrés y la participación activa en la ocupación y el ocio, colaborar en las propuestas de un proyecto de vida adaptado a las preferencias y posibilidades, promover la atención integral y continua de la salud, abordar las patologías comórbidas y apoyar a las familias y referentes. Este es un aspecto clave y que va cambiando también en el proceso evolutivo y según la edad. Promover y mantener la cooperación intersectorial en red. Esto yo diría que en el caso de los adultos tendríamos que promoverla sobre todo, porque en este momento no hay estrategias importantes desarrolladas. Algunas estrategias que han demostrado buenos resultados en otros medios, uno es el apoyo vocacional y los equipos de transición en el medio educativo,
que son equipos que trabajan en la transición, sobre todo en postsecundarios, ¿no? Es decir, bueno, se ve que hay estudios que muestran que una vez que finalizan los estudios secundarios, menos de la mitad de las personas con TEA continúan con algún nivel de estudio y a los 2 años menos del 10%. Después, programas de empleo con apoyo adaptados a largo plazo que se sostengan. O sea, los programas puntuales no son útiles en este caso. Se requiere el sostén, el acompañamiento a largo plazo con equipos profesionales y paraprofesionales. Y es importante incluir el contexto en la estrategia de apoyo. Las acciones no van solo dirigidas a la persona con TEA, sino al entorno, para que este entorno sea inclusivo y se adapte a las necesidades. Algunas claves para el abordaje: conocer y mejorar las barreras a las que enfrentan las personas con TEA, red de recursos intersectoriales que trabajen en torno a una matriz de estrategias acordadas, jerarquizar las etapas de transición, adaptar las etapas y preferencias, participación de los usuarios en el diseño de ambientes y estrategias de trabajo y participación de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra.